el tema que vamos a tocar esta mañana es el perdón. Vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Empieza diciendo el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor bendiga su palabra. La verdad es que el perdón es una de las enseñanzas más difíciles en la vida cristiana. Perdonar no significa que el daño no haya existido, y tampoco perdonar significa justificar el pecado. Significa renunciar a la venganza y dejar el juicio en las manos del Señor. Cuando Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué le respondió Jesús? Hasta 70 veces 7. Es decir, podríamos pensar 490 veces. Son muchas, ¿no? Pero yo estaba haciendo una prueba. He intentado elevar a la potencia 70 esos 7. Y he ido al Google y le he puesto que me eleve a la potencia 70 esos 7. ¿Y sabéis qué da como resultado? Un número astronómico. 60 dígitos, pero astronómico. Y yo, al verlo, digo: Señor, infinitas veces, es decir, siempre. Con esta respuesta, Jesús enseñó que el perdón es lo que debe caracterizar continuamente a la vida del creyente. Porque perdonar no debe ser un acto de una sola vez, sino un estilo de vida, cuyo propósito es el de adentrarnos en cada bendición en Cristo. Por ejemplo, Jesús habla en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y llorad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. De acuerdo a Jesús,
el perdonar no es un asunto de escoger o seleccionar a quién vamos a perdonar. No podemos decir, tú me has herido demasiado, por lo tanto no te puedo perdonar. Un cristiano no puede decir eso. Cristo nos dice, si amáis a vuestros hermanos, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo el publicano? Lo difícil es amar a los que no nos aman. Porque amar a los que nos aman no es tan difícil. No importa contra quién sea nuestro rencor. Pero si uno se aferra al rencor, nos llevará al resentimiento. Y eso envenenará cada aspecto de nuestra vida. La verdad es que el no perdonar trae sequedad espiritual. ¿Habéis pensado una vez eso? Trae debilidad y una pérdida de la fe. No solamente nos aflige a nosotros cuando estamos resentidos y tenemos rencor porque alguien nos ha hecho daño, sino también a todos los que están en nuestro círculo más cercano. Afecta a todos. Conozco una persona que se divorció hace como 4 años. Vive cerca de mi casa. Y la veo algunas veces por la calle. Con la cabeza casi siempre baja. Y con una cara amargada que me da mucha pena. No lo ha superado. Tiene todavía ahí dentro eso. Sin embargo, también he visto la ventaja de una persona que perdona. Porque perdonar transforma vidas, haciendo que las ventanas del cielo se abran y llena nuestra vida de bendiciones. Nos da paz, nos da gozo, nos da descanso. Vemos cómo la enseñanza de Jesús sobre este tema está muy clara en la Biblia, pero clarísima. Por otra parte, el perdonar a otros no tiene mérito para con Dios. ¿Por qué? Veamos lo que dijo Jesús. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Pero cuidado, no nos equivoquemos. Un dato. Dios no está haciendo aquí un trato contigo. Él no está diciendo, ¿por qué has perdonado a otros? Yo te voy a perdonar. No. Nunca podremos merecer el perdón de Dios. Solamente la sangre de Jesucristo merece el perdón del pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos perdonó una deuda imposible de pagar para nosotros. Más bien, Cristo, en esencia, lo que está diciendo es, la confesión total del pecado requiere que perdones a otros. Si te aferras a cualquier falta de perdón, entonces no has confesado todos tus pecados. Porque el arrepentimiento verdadero requiere confesar, superar y olvidar el daño de cualquier ofensa. Olvidar el daño. No es lo mismo olvidar el daño que olvidar, porque la mente siempre recuerda. Pero si recuerdas la ofensa y no te está dañando, es que la has superado. Es decir, si tú no la has superado, es que no te has arrepentido. Y esto va de la mano con la quinta bienaventuranza. Dice Jesús en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí el punto está en perdonar a otros para que puedas moverte hacia la bendición y el gozo de ser un hijo o una hija de Dios. Entonces Dios podrá derramar sobre ti las muestras de su amor. Y Jesús ciertamente dice: amad y bendecid a quienes os maldicen, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Ya lo hemos dicho.
Pero Él nos está diciendo que el perdón refleja la verdadera naturaleza de los hijos de Dios. Cuando perdonas, estás dando testimonio, estás revelando al mundo la naturaleza de nuestro Padre Celestial en ti. Amad pues a vuestros enemigos, hacer bien, dice Jesús, no esperando de ello nada, es decir, nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, porque con la misma medida con que medís, os volverán a pedir. Eso es palabra de Dios. De ahí que la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Por lo tanto, Dios, movido por su misericordia, canceló nuestra deuda por medio del sacrificio de ¿quién? De Jesucristo. Claro. Los que hemos recibido el perdón de Dios, debemos, pues, perdonar. Pero pues vamos a Mateo, capítulo 18. El siervo al que se le perdona mucho. Él encuentra a un compañero que le debía muy poco, comparado con lo que a él se le perdonó. Pero este negó perdonar a su compañero lo poco que le debía. Muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Queremos misericordia para nosotros, pero exigimos justicia para los demás. Y el cristiano está llamado a reflejar el carácter de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó en Cristo. De ahí que, según la palabra de Dios, hay varios requerimientos para completar un perdón. Y aquí, de nuevo, vuelvo a Pablo. Y me gusta mucho lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Wow! Yo leo esto y digo, tremendo, ¿eh? Sí. Soportando y perdonando son dos cosas distintas, ¿verdad? Soportando quiere decir cesando de todos los actos y pensamientos de venganza. En otras palabras, no tomes esto en tus propias manos. Soporta el dolor, deja el asunto en la mano de Dios y espera. Mira la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero soportando no es un concepto solo del Nuevo Testamento, también en Proverbios, capítulo 24, versículo 29, nos dice: no digas, haré con él como él hizo conmigo. Pagaré a ese hombre según merece su obra. Si Dios nos hubiera pagado conforme a lo que nos ha hecho, obra de nosotros. Tenemos un gran ejemplo de esta advertencia en la propia vida y en la experiencia de David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, encontramos a David en una rabia vengativa hacia un hombre malvado llamado Nabal. David y sus hombres habían estado protegiendo durante varios meses las ovejas de Nabal. Y durante ese tiempo no se llevaron ni una sola oveja. Ahora bien, David estaba huyendo de Saúl, con sus hombres y sus familias, amontonados en una cueva y hambrientos. Así que David mandó a algunos de sus hombres a preguntarle a este Nabal si podía prescindir de algunas ovejas para que ellos pudieran comer. Pero el Nabal se rió y dijo: ¿quién es David? Él no es nada más que un sirviente fugado.
Y cuando David oyó esto de parte de sus hombres, se puso rabioso, maldiciendo, dijo, ¡me la cagará! Bueno, eso está escrito, ¿no? Entonces reunió a 200 hombres y marchó hacia el campamento de Nabal para matarlo. Venganza. Pero la esposa de Nabal, Abigail, se enteró y rápidamente intervino. Empaquetó en su mula comida y corrió a interceptar a David antes que llegara a Nabal. Y lo detuvo con estas palabras: no busques venganza por tu propia mano, David. Deja que el Señor pelee tu batalla. Él se encargará de tus enemigos. Soporta ahora y continuarás envuelto en el abrigo de la vida con tu Señor. Estás destinado a ser rey de Israel, pero si tratas de vengarte, vivirás para lamentarlo. Qué palabras más sabias. David sabía, al oír estas palabras, que era consejo del Señor. Así que dio las gracias a Abigail y retrocedió diciéndole: me has salvado de tomar venganza en mis propias manos. Cuando Nabal falleció poco después, David alabó al Señor por su intervención diciéndole: Señor, imploraste la causa de mi reproche y no permitiste que me vengara por mí mismo. Ejemplo. En otra ocasión, David tuvo otra oportunidad para venganza fácil, cuando encontró al que lo perseguía. Saúl entró en una cueva a dormir. Estaba persiguiendo a David. Pero en esa cueva, mira por dónde, casualidad, no, coincidencia mejor. Porque Dios hace coincidir las cosas con un propósito. Bien, pues, estaban escondidos allí dentro de la cueva. Entonces los hombres de David le dicen a David: ¡wow, mira! Esto es obra de Dios. Él te ha entregado a Saúl en tus manos. Mátalo ahora y toma venganza. Uno cuando lee esto ahí en la Biblia y se imagina la escena, se emociona, yo me emociono. Pero David perseveró y en vez de eso, ¿qué hizo? Cortó un pedacito de la vestimenta de Saúl para luego poder probar que pudo haberlo matado. Y no lo hizo. Bien, pues tales acciones sabias son la manera de Dios de avergonzar a nuestros enemigos. Y ese fue el caso cuando David le enseñó a Saúl la vestimenta. Saúl respondió cuando le enseñó el trozo de tela: más justo eres tú que yo, David, ya que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Veis? 1 Samuel 24, 17. De ahí que el corazón resentido de Saúl hacia David, de alguna manera, se estaba derritiendo. Ese es el poder del perdón. Avergüenza a los enemigos que nos odian, o nos tienen rencor o lo que sea. Porque el corazón humano no puede entender tal respuesta sincera y amorosa de parte de nosotros. Como dice la Biblia: vence el mal con el bien. Bien, pues, además de soportar, Pablo también dice otra cosa. La hemos leído antes. También debemos perdonar y orar por ellos, por los que nos han hecho daño, nos han ofendido, nos han herido. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Difícil, difícil, pero no imposible. Alguien dijo: si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. Esta es la verdad en aquellos que lo hemos hecho ya.
al orar por los que nos han herido, Cristo empieza a quitar nuestro dolor, nuestro deseo de defendernos, de vengarnos y nuestro deseo carnal de responder ojo por ojo y diente por diente. Y mientras Él hace esto, nos solemos preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga para solucionar, para reparar esta situación en la que me encuentro? A veces se puede solucionar con una llamada telefónica, para hablar con una persona que te ha ofendido, o que tú has ofendido. ¿Bien? O un WhatsApp. Pero lo mejor, ¿sabes qué es? Lo mejor es reunirse con la persona cara a cara. Cuando haces esto, te invade y te embarga la paz del Señor. Pero, casi siempre interno. Jesús nunca dijo que el trabajo de perdonar sería fácil. Cuando ordenó ama a tus enemigos, la palabra griega para amar no solamente significa afecto, sino también entendimiento moral y espiritual. Es decir, que simplemente perdonando a alguien no se resuelve el asunto del todo, sino que también hay que hacer una decisión moral y espiritual para quitar el odio en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Que también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Nada más, nada menos significa eso. Y esta es la parte más difícil del perdón. Como cristianos, somos rápidos en ofrecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo al mundo, que el Señor te ama, que Cristo te ama, que Él te ha perdonado, ¿no? Pero a menudo la repartimos miserablemente hacia nosotros mismos. Pero veamos de nuevo a David, ahora ya como rey. Siendo rey, David cometió adulterio y mató al esposo de la mujer para cubrir su ofensa. Cuando su pecado fue expuesto, David se arrepintió. El profeta Natán, de parte de Dios, le habló a David. Y el Señor pues envió al profeta Natán para decirle: tu pecado ha sido perdonado. Y aunque David sabía que el pecado había sido perdonado, había perdido el gozo. No la salvación, sino el gozo de esa salvación que él ya tenía de parte de Dios. Entonces, David oró a Dios diciendo: hazme oír voz de alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, porque estaba como ahí decaído. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué estaba David tan perturbado? Había sido justificado ante el Señor. Tenía paz a través de la promesa del perdón de Dios. Pero ¿sabéis que es posible tener tus pecados borrados en el libro de la vida que hay en el cielo, pero no de tu conciencia? David escribió este salmo, Salmo 51, porque quería que su conciencia dejara de condenarlo por sus pecados. Y él simplemente no podía perdonarse. Y ahora estaba soportando la penalidad de aferrarse a la falta de perdón. Una falta dirigida hacia sí mismo. Y eso le estaba haciendo perder el gozo. En tercer lugar, el mensaje de esta mañana: la falta de perdón produce esclavitud. En Mateo 18 hemos leído que el siervo ese que no quiso perdonar a su compañero o consiervo terminó encarcelado, porque la falta de perdón encarcela y produce amargura, resentimiento, destruye relaciones, roba la paz del corazón. Saber que perdonar
libera más al que perdona que al ofensor. Es así. Porque si no perdonas, estás como en la cárcel. Debido a ese resentimiento que mantiene vivo el dolor y el recuerdo, ya que el perdón abre la puerta a la libertad. Ahora bien, tened en cuenta una cosa, y es que perdonar no significa aprobar el pecado. No pasa nada. Sí pasa. Negar que hubo injusticia. Bueno, la injusticia está ahí. Perdonar no significa eliminar todas las consecuencias de dicho pecado cometido. A veces hay que restituir, otras veces no se puede. Muchas veces lo que hay que restituir es la confianza. Porque a veces es difícil, cuando alguien te ha hecho algo, de nuevo, restablecer la confianza que tenías con él, con la persona. Porque el perdón, sabéis que es una decisión espiritual. Y la reconciliación requiere arrepentimiento. Y en muchos casos, tiempo para reconstruir esa confianza que se ha perdido. Y ya quiero ir concluyendo el mensaje esta mañana. En la cruz, Jesús, allí en la cruz, pronunció una oración increíble. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo perdonó a los que le crucificaron, también nos dará a nosotros la gracia para perdonar. Y aunque el perdón no pueda cambiar el pasado, sí transformará el presente y abrirá camino para que Dios sane el corazón en el futuro. Y por último, unas preguntitas para vosotros, para la iglesia. ¿Has recibido el perdón de Dios por medio de Cristo? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Hazlo y no tardes. ¿Estás dispuesto o dispuesta a obedecer a Dios y dejar la venganza en sus manos? Que el Espíritu Santo te dé sabiduría para tomar decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que Él te bendiga. Amén.